Este es el salón del profe Ángel. Le doy la bienvenida a mi comunidad educativa. Estamos construyendo saberes docentes contextualizados. Hoy les voy a hablar de la temática la Laguna El Jocotal, que es el aeropuerto de las aves del mundo, así se le llama. Laguna El Jocotal se le llama el aeropuerto de las aves del mundo y es un ecosistema protegido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De esto es que les voy a hablar hoy. Y se le llama el aeropuerto de las aves del mundo porque es un corredor de especies migratorias que cruzan Mesoamérica. Aproximadamente 300 especies de aves se juntan en la laguna El Jocotal. Un aproximado de un poco más de 100 aves de diferentes lugares llegan para refugio, para descanso, para alimentación y para reproducción. Hay aves que son residentes y llega un total de aves visitantes de más de 100 aves que emigran desde Alaska, desde México hacia Sudamérica y pasan por la laguna El Jocotal para tener un refugio donde llegar, un descanso, una fuente de alimentación y fuente de reproducción. Entonces, la laguna El Jocotal es el aeropuerto de las aves del mundo y se le llama El Jocotal. ¿Por qué? Porque se dice que a los alrededores de ese lugar abunda la fruta que se llama el jocote. Así como hay jocote de invierno, hay jocote de verano, y para el occidente del Salvador abundaba el jocote que le llaman jocote de corona, que es una fruta bien sabrosa, pues. Entonces la laguna El Jocotal tiene ese nombre por eso. Y habla de la convención de Ramsar o convención de los humedales. Y la laguna El Jocotal es un humedal y la convención de Ramsar, que es la convención de los humedales, se estableció en 1971 por la UNESCO y entró en vigor en 1975. Y esta institución se encarga de proteger la biodiversidad que existe en los diferentes eh, pantanos o pantanales del mundo. Hay 2.500 humedales en el planeta, se le llama también pantano. Hay 256 millones de hectáreas, que son 2.56 millones de kilómetros cuadrados de humedales o de pantanos. Y debemos de tener claro que el pantanal más grande de todo el planeta Tierra, el pantanal más grande de todo el planeta Tierra, ese es el humedal más grande del planeta Tierra, con 20 millones de hectáreas. Este es el nombre, el pantanal, el humedal más grande de todo el planeta Tierra, y queda en los países de Bolivia, que la capital es La Paz, Brasil, la capital Brasilia, y Paraguay, la capital Asunción. Ahí queda el pantanal, que es el humedal más grande de todo el planeta. Y hablando de la laguna El Jocotal, que es un espejo de agua, tiene una extensión de 5.200 hectáreas, que equivale a 52 kilómetros cuadrados. Ese sistema o complejo lagunar de la laguna El Jocotal y la laguna San Juan en total hacen 52 kilómetros cuadrados. Hay distinciones de la laguna El Jocotal. Si ustedes miran esta imagen, aquí está al pie del volcán Chaparrastique. Miren, al pie del volcán Chaparrastique está la laguna El Jocotal. Y la distinción de esta laguna es que es el aeropuerto de las aves del mundo, porque un aproximado de 300 aves diferentes se juntan ahí, entre aves residentes y aves visitantes, que van migrando desde Alaska, desde México, o hacen todo el proceso de recorrido por Mesoamérica, entendiendo que Mesoamérica es una gran porción del territorio americano que abarca desde la parte meridional de México o istmo de Tehuantepec hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Es un área natural protegida que fue declarada en 1976, es santuario de aves desde 1983, es el primer sitio de Ramsar de humedales, de los humedales sobre la Convención de Humedales, declarado en 1999, y este es el primer sitio en El Salvador, con 5.200 hectáreas de humedales, aproximadamente 300 especies de aves entre migratorias y residentes provenientes de Alaska, México y parte de Sudamérica llegan a este lugar. Entonces es muy buena en biodiversidad, en turismo,
Es un acuífero fuerte en aves. Queda en el departamento de San Miguel, al pie del volcán Chaparrastique, en los distritos de, hablando del departamento de San Miguel, queda en los distritos de El Tránsito, San Miguel y Chirilagua. El Tránsito, San Miguel y Chirilagua, a 138 kilómetros de la capital San Salvador. Y en el departamento de Usulután abarca el distrito de Jucuarán. Eso lo debemos de tener claro, que es donde está ubicada la laguna El Jocotal. La flora de la laguna El Jocotal habla de 150 especies de vegetales, pero yo les voy a mencionar algunos aquí nada más, como el caoba, el cedro, que son árboles maderables, el mangle de agua dulce, los bosques secos que de varias hectáreas de árboles de pimiento. Al pimiento también se le llama pirul, el sauce llorón, el amate, el capulamate, el salamote, el amate de río, el árbol de hule, el iscanal, el aguijote, el huesito, el huiscoyol. Entre 150 especies de vegetales, yo les menciono algunas aquí, y muchas de esas son maderables. Y hablando de la fauna en la laguna del Jocotal, que son todos los tipos de animales, es un corredor de especies migratorias que cruzan todo Mesoamérica. Y en Mesoamérica, hablando de culturas precolombinas, es el territorio donde se fundó el imperio de los mayas. Y estas 300 especies de aves acuáticas migratorias, unas son residentes y otras son visitantes, y buscan refugio, descanso, alimentación y un espacio para reproducirse. Y aquí hay aves acuáticas como los pelícanos, la zarceta, que es la familia de patos y gansos, están las garzas, pichichi, pato real, cormorán. Hay peces como el guapote pando, el guapote de ojos rojos, la mojarra negra, las burritas, la mojarra, los reptiles, están los caimanes, los cocodrilos, la tortuga terrestre. Para mencionar algunos, aquí hay otros. En este sitio de alimentación y descanso mesoamericano, 110 especies de aves viajan desde Alaska hasta Sudamérica cada año. Aquí está el gavilán caracolero, está la gallina, el gallito de agua, y ustedes miran esta imagen, este cuadro, este es el gallito de agua, el pato, las garzas. Hay 14 especies de garzas en esta laguna, el Jocotal. Hay tucanes, hay pájaros carpinteros. Aquí está la imagen también del pájaro carpintero, y el motivo ya sabemos de su llegada, de tanto las aves migratorias como las residentes, la búsqueda de refugio, lugar para descanso, búsqueda de alimentación y espacio para reproducirse. También habla de la leyenda de la Poza Azul, que es un misterio de la laguna del Jocotal, hablando de mitología, porque cada lugar tiene un espacio para la mitología. Y la Poza o Laguna Azul, un misterio de la laguna del Jocotal. El periódico digital elsalvador.com entrevistó al señor Arnoldo Carrillo, uno de los pobladores más antiguos del sector del cantón El Borbollón, y habla del misterio de la Laguna Azul. Y él expresa lo siguiente: usted llega a la Laguna Azul, se sumerge y encuentra unas gradas. Abajo hay una iglesia. Quienes intentan bucear afirman que una fuerza misteriosa los empuja hacia arriba, como si el lugar se negara a ser explorado. Al llegar ahí se sienten escalofríos. El agua de la Laguna Azul o de la Poza Azul es fría como el hielo. Cuando se mete siente que lo levantan o lo empujan hacia arriba. Ese es el misterio y es la leyenda de la Poza Azul, de la Laguna Azul, el misterio en la laguna El Jocotal. Recuerden que cada lugar tiene parte de la mitología y esto es parte de la identidad cultural de los diferentes pueblos. Y hay burletas también en la laguna El Jocotal, hay burletas en la laguna El Jocotal, y dice el señor, las burletas son voces que se escuchan en la oscuridad de la noche. Las burletas
son voces que se escuchan en la oscuridad de la noche, que podrían enloquecer hasta a los más incrédulos, dijo este señor que era un pescador. A menudo cuando extiendo la red a eso de las 12 de la noche, oigo que hablan y no es nada, y no es nada. Y si alguien sigue el juego de esto y lo persigue, al salir puede perderse en la laguna y en las montañas de ahí. Y dice el Señor también, en esa poza llora una señora. Claro que es la Llorona, símbolo de la identidad cultural de Hispanoamérica. Representa el dolor y la pérdida. Y le llaman en muchas culturas María. En El Salvador, María, patas de gallina, le decían a la ciguanaba, según la mitología. Y la historia de María, en muchas versiones latinoamericanas, que es la Llorona, era una mujer llamada María, cuyo esposo la abandonó. En su desesperación, ahogó a sus hijos y luego se quitó la vida. Estaba bien decepcionada y enamorada. Su espíritu ahora busca a sus hijos y se dice que puede atraer a otros a su trágico destino. El alma en pena de una mujer que llora por sus hijos, esa es María. Y en El Salvador le llaman ciguanaba María, patas de gallina, para protegerse de ella. Y como esto es cuestión de la identidad de los pueblos, yo he hablado algunas veces que los aztecas se establecieron en México, los mayas en Mesoamérica, hablando de las culturas precolombinas, los incas en la cordillera de los Andes, que es la cordillera más larga de todo el planeta Tierra. Entonces los chibchas, que es otra cultura precolombina, se establecieron al sur de Panamá y parte de Colombia, especialmente por el río Magdalena. Y entonces habla de la leyenda El Dorado en la laguna Guatavita en Colombia, que es la cultura chibcha o muisca, y dice que el cacique, por andar en todas las actividades imperiales, dejaba a su mujer sola y también le era infiel a la mujer. Entonces su esposa, una noble princesa, al sentirse sola, lo traicionó con un sirviente. Cuando su esposo, el cacique, se dio cuenta de la traición de su esposa sintió miedo. Tomó a su pequeña niña y partió hacia la orilla de la laguna Guatavita en Colombia. Estando en la orilla, miró amorosamente a la niña y se lanzó con ella a las aguas para ahogarse. Y el ritual que hacía el cacique, tal vez por dolor que sentía, según las crónicas coloniales, el cacique, cubierto completamente en polvo de oro, era llevado en una balsa al centro de la laguna, acompañado por sacerdotes y músicos y gente de la comunidad. Una vez allí, arrojaban al agua ofrendas de oro como esmeraldas y otros objetos preciosos en honor a los dioses. Imagínense usted, esto es parte de la mitología. Y recuerden que toda la cultura precolombina es rica en mitología y la mitología es parte de la identidad cultural de los pueblos. Y qué bien traer esta leyenda aquí, porque también habla de la leyenda de la laguna El Jocotal, y donde también lloraba una señora que era María. Lloraba por sus hijos. Era un alma en pena que asustaba a los pobladores de la laguna El Jocotal al pie del volcán Chaparrastique. Entonces, le doy las gracias a mi comunidad educativa. Esto va para muchas, 5.200 escuelas públicas y 5.200 comunidades educativas solo de El Salvador. Esto puede servir para temas de bachillerato y para temas de tercer ciclo de la materia de la materia de ciudadanía, digámoslo así. Entonces, le agradezco también a toda la comunidad educativa del profe Ángel. Recuerden que ustedes, yo les pido por favor que me den like, que se suscriban a este canal para que este canal crezca.